tal? Muy buenas noches, soy Norma Pimentel y nos encontramos en una transmisión más de Ponte las Gafas Violeta. Muy contenta, como todos los martes, de que nos esté acompañando nuestro querido amigo Michel Chaín, porque independientemente de estos temas del COVID, hay una pandemia más grave, que es la económica. Y pues él es nuestro experto en estos temas económicos, entonces pues nos da muchísimo gusto ya tenerlo por acá. Creo que tiene un poquito de problemas con su conexión, pero bueno, aquí lo vamos a estar esperando en lo que puede acompañarnos. Y pues bueno, aquí estamos ya, doy la bienvenida a mi querida amiga Edurne Ochoa. Como siempre, amiga, me da muchísimo gusto podernos ver, pues aunque sea de manera remota. Y bueno, saber que pues tenemos con quién contar. Este espacio, Ponte las Gafas Violeta, se creó justamente para eso, para decirles que no están solas, que no están solos, que seguimos construyendo comunidad juntas y juntos, y créannos que pues de repente a todos nos llega a bajar un poquito el ánimo, pero justo queremos que sepan, quienes nos acompañan todas las noches, quienes es la primera vez que se van a sumar a este espacio, queremos que sepan que esto es una gran red, una comunidad que tiene por objetivo acompañarnos durante este tiempo. Así es, amiga, como bien lo dices, la verdad es que este es un gran ejercicio ciudadano, finalmente. Transmitimos a través de la red social que es en donde todo el mundo hoy está pues volcado y volcadas, ya que no podemos estar en espacios abiertos y públicos, y aquí es en donde consumimos información, en donde compartimos, peloteamos. Y bueno, ya estamos cumpliendo un mes y justamente me parecería interesante poder compartirle al auditorio que justo en estas mejoras, escuchando sus comentarios, escuchando sus propuestas, hemos decidido calendarizar cada uno de los días con un tema específico para que justamente pues podamos tener como a todos los segmentos, a todos los temas. Y bueno, un poco se los voy a compartir, amiga. Los días lunes vamos a estar hablando de temas de violencia contra las mujeres y contra los niños y todo la numeralia que se va generando semanalmente, así como todos los datos con perspectiva de género e información con perspectiva de género. Los días martes vamos a estar justamente con Mitch haciendo temas de análisis económicos, porque además, bueno, este es un gran tema. Los días miércoles con organizaciones de la sociedad civil y emprendedurismo. Los días jueves, figuras públicas y personajes políticos. Y los viernes van a ser viernes social, porque el cuerpo lo sabe, y así como de historias que inspiran. Y este viernes vamos a tener un excelente ejercicio que les vamos a invitar justo a que pues festejen con Norma y conmigo este primer mes de Ponte las Gafas Violeta. Ya les estaremos pasando el día de mañana la e-card para que se puedan unir con su copa de vino, con su chela, con su mezcal. Y también les tenemos una sorpresa increíble porque vamos a hacer una cata de mezcales digitales. Entonces ya les contaremos cómo va toda la dinámica, porque la verdad es que no, con este tema de confinamiento, amiga, que dicen que va a ser hasta junio, pues hay que ideárnoslas de alguna manera. Sí es, querida amiga, y bueno, ya está por aquí nuestro querido amigo Michel Chaín, y bueno, como pudieron checar, también estamos muy contentas porque ya ahora que estamos cumpliendo este mes, pues nuestra identidad, nuestros logos, nuestra entrada ya va tomando forma, y bueno, queremos compartirles que pues esto, el tener nuestros invitados e invitadas, pues lo que le vamos nosotros aquí aprendiendo a esta parte pues del uso de las tecnologías para mantenernos en vanguardia, es justamente para que este espacio se les haga de lo más cálido y obviamente pues les guste mucho y sigan acompañándonos todas las noches a las 8 de la noche. Y ahora sí, querido Michel, cuéntanos, porque yo la verdad el día de ayer sufrí mucho, pero este día sufrí un poco más porque la realidad es que pues este precio de el crudo mexicano pues cada vez cae más, y cuando decimos ya llegó al último lugar, ya está en 0.0, pues resulta que se pone a precios negativos. Entonces tú eres el experto y tú sabes qué tenemos que hacer, qué tenemos que ver, hacia dónde nos tenemos que mover y bueno, qué nos depara ante esta inminente crisis económica. Si nos puedes apoyar con tu mic, porque te veo todavía con el rojito. A ver. Super. Norma, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y
Y mira, justo la semana pasada, Norma, me comentabas tú sobre eso que les habían explicado en su momento en sus clases de Derecho, de que el mercado se regula solo. Bueno, pues lo que viste ayer con esta caída drástica del West Texas Intermediate, el WTI, como se conoce, el petróleo que es el marcador para el mercado estadounidense y para buena parte de los mercados americanos y también de la mezcla mexicana de petróleo, pues fue eso, fue el mercado regulando. ¿Por qué? Porque lo que la diplomacia, el sentido común y los llamados a misa no pudieron hacer con la Secretaría de Energía y el gobierno de México, que es convencerlos de que lo mejor era reducir la producción de petróleo en México en lugar de esta cuestión necia en la que se han enfrascado de tratar de seguir incrementándolo, pues resulta que el precio sí los convenció y así es como funciona el mercado, así es como se autorregula. Entonces, muchas veces sabemos que al final el mercado lo va a hacer, pero lo que tienen que hacer los gobiernos es decisiones, una de dos, para que el ajuste se dé en un plazo menor, o bien para que el ajuste no sea tan dramático, pues como lo que vimos ayer. Pero mira, entrando en materia, seguramente mucha gente, como te pasó a ti y como le había pasado a más de uno, se dio cuenta de lo difícil que es identificar cuántos demonios de dólares cuesta un barril de petróleo. Es una pregunta que parecería muy, muy tonta, pero la verdad es que es compleja. Y es compleja de entrada porque el petróleo es el único mercado en el mundo que tiene su propia unidad de medida, el barril. Un barril, yo para si alguien tenía la muy ñoña duda, un barril equivale a 42 galones, que son algo así como 160 litros de petróleo crudo. Con 60 litros de petróleo crudo, nada más para que lo tengan como referencia, tú puedes procesar y obtener alrededor de 66 litros de gasolina. Eso es un poco nada más para que lo tengan ahí como contexto y tengan un poco más claro de lo que estamos hablando. Ahora, la otra complejidad con el mercado del petróleo es que cuando hablamos de petróleo crudo, no hay un petróleo crudo que sea homogéneo en todas partes del mundo, de tal manera que por cuestiones geográficas, políticas, de alianzas comerciales y de otros muchos temas, cada región del mundo va teniendo su propia canasta. En el caso de México, tenemos la mezcla mexicana de petróleo, que es la que se cotiza a nivel internacional y que es toda la producción de petróleo maya, de petróleo istmo y de petróleo olmeca, ahí combinados. En términos generales, la gran mayoría de la producción de petróleo mexicano es un petróleo crudo de no muy buena calidad. Y por no muy buena calidad no me refiero a que sea malo, sino que es un petróleo que por su propia composición química es más difícil de refinar. Se refina, se hace de manera regular, pero digamos que es menos eficiente, por ejemplo, que el petróleo ligero que se genera en Saudi Arabia, que es muy limpio químicamente y que es muy fácil que lo recicles y te da, que lo proceses y que te da, digamos que más eficiencias. En ese sentido tenemos, desde luego, la mezcla mexicana de petróleo. Tenemos otra que es muy importante, que es la canasta de productores de la OPEP, que es igual una canasta de productores. Tenemos por ahí un referente para Medio Oriente, que es el que se cotiza en Dubái. Tenemos para los países más lejanos de Asia, el caso de los tapis de Malasia, pero por historia, por peso específico, por acuerdos comerciales, los dos indicadores más importantes del petróleo a nivel mundial son el Brent del Mar del Norte, que se ocupa en Europa y en otras 60 regiones geográficas del mundo, y que es un petróleo de muy buena calidad, digamos que en muchos sentidos es como el Ciudadano Kane para las películas, es el petróleo contra el que se miden todos los demás petróleos, y en el caso de América es el que se produce en la cuenca del Golfo y Texas, que es el West Texas Intermediate, o WTI. Y lo que vimos ayer fue que, desde luego, en mucha mayor medida, el WTI, pero desde luego también la mezcla mexicana, se llevaron todos los encabezados de todos los medios de economía y negocios, me atrevo a decirles, en el mundo, porque lo que vimos ayer fue algo histórico. Cuando yo empecé a estudiar economía a mediados de los 90, hubiera tirado de a loco si alguien me dijera que alguna vez en mi vida iba a graficar un precio negativo del petróleo. Era algo totalmente inconcebible. Y sin embargo, ayer lo vimos. Y lo vimos, una situación anómala y extraordinaria en el mercado del petróleo, resultado de una situación anómala y extraordinaria que estamos viendo a nivel mundial. Y si quieres, para explicarlo, lo hemos platicado en los otros programas, déjame hacer un recuento rapidísimo de cómo fue que llegamos a este punto. Cuando surge el tema del brote del coronavirus en China, lo hemos platicado, empieza China a hacer este super cerco sanitario donde dejó encerrados a 50 millones de chinitos y también una zona muy importante de producción industrial en Wuhan. Por lo tanto, China empezó a demandar cada vez menos insumos, es decir,
menos cobre, menos níquel, menos aluminio y también menos combustible. Como los países que surgen a China seguían produciendo lo mismo, por un tema de oferta y demanda, seguías teniendo la misma oferta, estaba cayendo tu demanda, y la lógica era que el precio se iba a caer. Para evitar esto y evitar el desbalance de los mercados financieros, lo que hizo la OPEP fue ponerse de acuerdo con las potencias más importantes de la región, sobre todo con Rusia. Tuvieron una primera OPEP Plus en el año, y en la cual decidieron recortar originalmente 1.3 millones de barriles diarios de su producción. Este acuerdo lo fueron revisando, llegó a crecer hasta 1.9 millones de barriles diarios, y ahí más o menos manteníamos la paridad. De repente, el 8 de marzo, algo sucede que no pueden ponerse de acuerdo rusos y chinos, se levantan de la mesa, todo el mundo suelta su producción, el mercado se inunda de petróleo, insisto, había demasiada oferta para la demanda, y a partir de ahí hay un bajón como del 30 y tantos % en el precio internacional del petróleo. En su momento fue comparado con la baja que hubo en el precio cuando la guerra del Golfo en los 90, o sea, de este tamaño fue el impacto, y a partir de ahí, de manera consistente, el precio del petróleo había venido bajando hasta el que había sido el punto crítico por ahí de finales de marzo, principios de abril, en el cual, por darles el ejemplo, la mezcla mexicana de petróleo llegó a cotizarse a $10. A $10, lo cual era un tema preocupante porque en México, en promedio, nos cuesta $14.2 generar un barril de petróleo. Y en este contexto fue que se hicieron muchos esfuerzos diplomáticos, se logró sentar en la mesa nuevamente a Rusia y Arabia Saudita, se convocó a una segunda OPEP Plus, que era prácticamente una formalidad, y donde el objetivo era anunciar un acuerdo histórico de que todos los países productores importantes en el mundo iban a reducir la producción en 10 millones de barriles diarios, donde cada uno de los países participantes iba a reducir en la misma proporción, y esto de alguna manera iba a mandar la señal al mercado de que el mercado del petróleo estaba controlado y no tendría que haber mayores controversias. A diferencia de la primera reunión de OPEP Plus que hubo en el año, en esta segunda invitaron a México, y creo que nadie se esperaba lo que iba a pasar. Lo hemos platicado, fue la secretaria de Energía, Rocío Nale, hizo lo espantosísimo, no hay otra manera de decirlo. En un principio les ofreció reducir el porcentaje que le pedían a México, pero sobre una plataforma de producción que estaba, digamos, así se dice normalmente en México, que estaba copeteada. Obviamente, la gente que está ahí lleva a los asesores más picudos y chipotles del mundo en materia de hidrocarburos. Nadie se la compró, le explicaron que estaba mal el cálculo, se ofendió, se paró, se fue. Al día siguiente regresó y les dijo que nada más iba a recortar 100,000 barriles de petróleo. Empezaron los jaloneos, no les hago el cuento muy largo. Al final del día aceptaron la propuesta de México. México fue el país que menos porcentaje de su producción recortó, y se dio el acuerdo por 9.7 millones de barriles diarios. La diferencia pudiera parecer no mucha, pero en términos de percepción fue muchísima. ¿Por qué? Porque algo que se iba a anunciar y que iba a ser el tema de, oigan, tranquilos todos, chavos, el tema del petróleo está controlado, aquí todos nos ponemos de acuerdo y somos muy solidarios y entendemos la situación mundial para reducir los precios, que además era algo que le convenía a todos los jugadores y en particular a México, pues no se dio. Nos tardamos 3 días en sacar el acuerdo no tuvo la fuerza de la unanimidad, como era una reunión protocolaria, todo fue abierto, entonces todo el mundo se balconeó de todo lo que había sucedido, y tan se debilitó el acuerdo que a partir de que se dio este acuerdo y se anunció que iba a entrar en vigencia a partir del 1 de mayo, en lugar de que esto le inyectara confianza al mercado y empezaran a subir los precios siguieron bajando. Es decir, el mercado no es tonto y los inversionistas tampoco. Dijeron, oigan, OPEP, si no pueden controlar a México, que es el productor número 14 del mundo, que produce el 10% de lo que produce Estados Unidos y el 16% de lo que produce Arabia Saudita, pues menos vas a poder controlar a Brasil o vas a poder controlar a Rusia. Entonces se vio que era un acuerdo con pies muy, 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 muy endebles, y no tuvo el impacto que tenía, y el mercado siguió, digamos que, muy volátil. En este contexto, pues, digamos que la demanda de petróleo ha seguido bajando. Y ha seguido bajando porque prácticamente en todo el mundo, todas las industrias están paradas, no consumen combustibles. Por lo mismo, no hay logística de transporte, ni de insumos, ni de producto terminado, que por lo tanto tampoco están consumiendo combustibles. El 80% de los aviones, o el 90% por ahí, más o menos el dato que dio la OCDE, están parados en sus hangares y en sus aeropuertos, es decir, tampoco están consumiendo su combustible, y nosotros estamos guardados en nuestras calles
en nuestras casas, perdón, sin salir a la calle, en todas las ciudades del mundo, o en prácticamente todas las ciudades del mundo. De tal manera que, no solo no se está demandando más combustible, sino que se está dejando de consumir. Y esto generó que los grandes centros de consumo y procesamiento del petróleo para convertirlo en combustible estuvieran con sus reservas prácticamente llenas. Y en este contexto, el día de ayer fue el día que vencieron los mercados los contratos, perdón, del mercado de futuro de Chicago con lo que tiene que ver a petróleo. Entonces, diría el refrán, éramos muchos y parió la abuela, porque estos que ya estaban de por sí nadando en petróleo, pues de repente llegaron y les tocaron de, oye, joven, aquí traigo sus chorrocientos mil barriles que usted compró hace 2 meses y que vencen ahorita en abril. Y literalmente, las plantas en Texas, las plantas en México y en buena parte del continente, sobre todo las que trabajamos con el WTI o con la mezcla mexicana, no tuvieron dónde acomodar el petróleo. O sea, literalmente lo que hay ahorita en el mundo es un déficit de espacios físicos para seguir acumulando todo este petróleo que se sigue produciendo, pero que nadie está consumiendo. Y por eso, y aunque suene exagerado, pero por eso estaban pagando porque se llevaran el petróleo y no se los dejaran ahí con la bronca de, ¿y ahora dónde demonios meto esto? Y de manera histórica, el WTI cerró el día de ayer a menos $37.63 y tuvo en un solo día una caída del 306%. En el caso de la mezcla mexicana, cerró a menos $2.37 por barril y tuvimos una caída en un día del 116.52%. ¿Esto qué nos dice? Que nos da una lección a nivel, insisto, general, y es que al final del día el mercado siempre termina por regular, nada más que si lo dejamos solitos, el mecanismo de regulación suele ser o muy inoportuno o muy doloroso. Ahí es donde yo sí creo, y creo que ustedes dos estarán conmigo, que el Estado tiene que intervenir para evitar llegar a estas circunstancias, o por lo menos para suavizarlas. Punto número 2, que estamos metidos en una situación anómala a nivel internacional con el tema del petróleo, es decir, estamos entrando a territorio comanche y ahorita es mucho más valioso un estanque donde puedas acumular y guardar de manera segura una gran cantidad de petróleo que una refinadora. ¿Por qué? Porque hay muchas refinadoras y lo que no tenemos ahorita es dónde acumular el petróleo. Y punto número 3, creo que esta es la llamada de atención para el gobierno mexicano. O sea, lo que tuvo ayer el presidente López Obrador, la secretaria Rocío Nale, todo el gabinete y también nosotros como ciudadanos, fue literalmente un golpe de realidad. Más allá de discursos, más allá de posiciones ideológicas, más allá de jugar a Juan Escutia y envolverte en la bandera y tirarte por la ventana cuando se trata del tema de Pemex, pues ya vimos que el mercado es frío y es eficiente. Y lo eficiente en este momento es dejar de producir petróleo que nadie está consumiendo y sobre todo dejar de producir petróleo cuando tus costos son tan altos que te sacan totalmente de mercado. Y también es la llamada para que el presidente defina cuáles son sus prioridades de cara a lo que resta de este año, pero también a lo que resta de su administración. Y con todo respeto, posiblemente para él, dentro de su visión del mundo, el tema de la refinería de Dos Bocas es muy importante, pero no puede ser más importante Dos Bocas que la estabilidad de las finanzas públicas mexicanas, o que por un simple tema de respeto y solidaridad, ya que no nos está dando ningún break ni ninguna oportunidad de diferir los pagos de impuestos, que los impuestos que pagamos todos nosotros, pues no se dediquen a seguirle metiendo lana a Pemex para que produzca más, suponiendo que así va a mejorar su situación financiera, cuando es evidente que es totalmente al revés. Y que tampoco puede ser por encima la obsesión petrolera del país por una coyuntura como la del COVID-19, donde estamos entrando a la fase 3, donde sabemos que se van a empezar a disparar de manera exponencial tanto los contagios como las muertes, y donde vamos a tener una necesidad todavía mayor de insumos médicos, de gente que está en los hospitales y de un montón de servicios a los cuales hay que darles insumos. O sea, no puede estar por encima de la vida de muchos y muchas mexicanos. Es un tema económico que es totalmente ideológico y que no resiste la prueba de ácido del análisis ante la realidad, y es lo que vimos. Y esto además pues se complica porque el petróleo se ha llevado la atención y los recursos públicos que en condiciones normales debería de compartir con otras industrias que son importantes para el país. Lo escribía en una columna el fin de semana y es el comparativo con la industria automotriz. A ver, el sector petrolero contrata algo así como
110,000 personas, entre empleados de confianza y sindicalizados. En el sector automotriz trabajan 1.9 millones de personas en México. Las exportaciones petroleras en febrero de este año fueron el 5% de las exportaciones totales del país. Las exportaciones automotrices fueron el 36% de las exportaciones mexicanas. Entonces, si lo viéramos sin las vendas del nacionalismo y sin el interés de que evidentemente los ingresos de Pemex son para el gobierno y los ingresos de las armadoras automotrices se reparten entre muchos otros socios, pues en realidad es más estratégico el sector automotriz que el sector de los hidrocarburos como tal, y por ejemplo, a la automotriz nadie le está haciendo caso. Otro caso similar, turismo. Turismo, que es de las actividades más dinámicas, que es muy noble porque es uno de los generadores de empleos para mujeres y jóvenes en el país, que es de los principales generadores de divisas que tenemos en México, está en ceros. Pero ceros es un año totalmente perdido. Y esto se los digo tanto por la caída que estamos viendo como por lo que vimos en Semana Santa, que prácticamente no tuvimos ocupación hotelera, cuando en Puebla lo tenemos al 99% en estas semanas, y tomando datos de la IATA, que es la asociación de donde están todas las líneas de avión, Lufthansa, Air France, British, todas las grandes líneas con las que nos transportamos, porque de otra manera son los que tienen los datos más frescos y más precisos y que te permiten dimensionar pues, de qué tamaño viene el fregadazo. La IATA está calculando que en este año las pérdidas por pasajeros transportados van a ser más o menos como de 314 billones de dólares. O sea, billones con B, en el sentido de que los gringos dicen que 1 billón es 1,000 millones. Es decir, esto sería en términos mexicanos 314,000 millones de dólares lo que van a dejar de ingresar. Es decir, que van a estar, y que esto equivale, al 55% de los ingresos que tuvieron el año pasado. Es decir, las líneas aéreas se están yendo a menos de la mitad de sus ingresos del año pasado, y eso, pues evidentemente, es un reflejo de cómo le va a ir al turismo en este año. Y buena parte de la explicación que da la IATA es que el 96% de los destinos turísticos está imponiendo restricciones al libre tránsito de la gente que entra y que sale. Es decir, ¿cómo puede ser turismo si es difícil salir de tu país y es difícil llegar al otro? Y esto evidentemente para México es brutal. Por tener una referencia, en el 2008, cuando fue el tema del H1N1, el sector turístico en México se cayó el 60%, y era un tema exclusivamente de México. Este año está combinando el tema de México con el tema del resto del mundo, con todo lo que veníamos haciendo mal en materia turística en lo específico y en materia económica en general, para decirnos que es un año en el que se va a caer el turismo y que el sector servicios, encabezado por lo que es alimentos, bebidas y turismo, están siendo de los más afectados desde ya por la crisis que se viene, y son los que ya están empezando a ver la destrucción de empleos de la que tanto platicábamos. Es decir, el tema ya no nada más son las estadísticas que yo manejo, o la señora que habló con Edurne que decía que 14 de sus vecinas se ven quedados sin chamba. O sea, este es un tema que ya se ve de manera muy, muy clara en cómo están comportando restaurantes, bares, cantinas y todos aquellos que les surten, igual que hoteles. Y que la otra sorpresiva e injusta sorpresivo e injusto mecanismo que tenemos en México para hacernos de divisas de manera extraordinaria, que son la lana que nos mandan nuestros paisanos en Estados Unidos, también se va a caer. Y se va a caer, insisto, porque nuestros paisanos que se van a Estados Unidos con una oportunidad y que normalmente tienen la enorme nobleza de seguirle mandando lana a sus familias y a su país, en este momento se les están viendo terriblemente complicadas. O sea, los reportes en Nueva York te hablan de un 11 de septiembre chiquito todos los días. Entonces, esta gente pues, racional y necesariamente va a ocupar más dinero en su salud y en atender a sus familias, y va a ser menos el que pueda mandar a México. Entonces, si esto de verdad no es una llamada de realidad para que el gobierno reconozca que el mundo cambió de los 70s, cambió de los 80s, aquellos llegaron al poder, pero de que la 4T llegó al poder al día de hoy, el mundo cambió y recambió. Y si no se dan cuenta de esto, y si no se dan cuenta de lo de verdad extraordinario de las condiciones que estamos viviendo y ajustan en consecuencias, creo que de ahora en adelante el escenario va a ser bastante más negro y bastante más complicado para México, para el país y desde luego pues para todos nosotros. Amigos, bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy así como un poco en shock, procesando lo que nos estás diciendo, y ya tienes como siempre un montón de preguntas con las que creo que voy a comenzar. Raúl, también un ácido
usuario de Ponte las Gafas Violeta, igual dice, felicitaciones. Dice, esto no debería de ser motivo para que Rocío Nale renunciara por el ridículo que hizo ante la Organización Mundial del Petróleo, o como se llame, por esta falta de visión, porque una cosa fue lo que han dicho por el tema del petróleo y otra cosa es lo que hoy sucedió. $1 el precio del barril. Esto de alguna manera representará repercusiones y caída económica en México. Alguien tendría que pagar los platos rotos. Luego, Diana Naya dice, Dos Bocas insiste en construirlo. Coincido con el experto Michel Chain. Esto debería de pararse en este momento porque ya no estamos viviendo como antes del recurso del petróleo. Esto ha cambiado, el paradigma de país ha cambiado, así como de mundo. Esto tendría que ser una llamada de atención al presidente para no echarle dinero bueno al malo y utilizar el recurso para el tema de salud o por lo menos reactivar la economía. David Aldo, igual, felicitaciones por el programa. Como siempre, todos los martes intento verles. Dice, estos números y cifras citadas, ¿cómo va a afectar este 2020 cuando México depende tanto del petróleo? ¿Quieres estas primeras y luego sigo con otras o te echo todas? Empezamos con si quieres, para no dejar ninguna fuera. Muchísimas gracias. A ver, empezamos con el tema de Rocío Nale. No sé si ustedes han visto alguna vez el noticiario de Ciro Gómez Leiva. Ciro tiene como especialista económico a un tipo muy extraño, muy grandote y todo fuerte, que se llama David Páramo, que desde que yo lo conozco, hace 20 años que salía en Radio Fórmula con Mari Carmen Cortés, con Mares, con Marco y con otros especialistas, siempre fue muy sangrón. Y con el tiempo se ha vuelto más sangrón todavía, pero sin embargo no es mal analista. Y lleva toda la semana agarrándose de bajada a Rocío Nale, entre otras muchas cosas, por cursi y por ineficiente. Ahora, independientemente de que a David Páramo y a mí nos parezca una muy mala secretaria de Energía, Rocío Nale, y una total desconocedora del tema, el problema de Rocío Nale es un tema internacional, porque todos los países productores de petróleo, comenzando y en primerísimo lugar por Saudi Arabia, que es el segundo productor más importante de petróleo en el mundo y que fue el chairman de la reunión del fin de semana que literalmente primero secuestró y después boicoteó Rocío Nale, pues saben que en buena medida esta medida extraordinaria que les costó muchísimo trabajo lograr para poder empatar los intereses económicos y geopolíticos de Rusia y de Arabia Saudita, porque si bien ahorita entramos a esto para un poco dimensionar lo que son Rusia y Arabia Saudita, cada uno en sus regiones geográficas, que además son vecinos, todo ese trabajo diplomático se echó a perder por 300,000 barriles de petróleo diarios que la secretaria de manera absurda se negó a aportar, cuando precisamente la convocatoria de la reunión había sido para eso. Era una reunión protocolaria de nos ponemos todos, tomen la foto, nos estamos conectados, abrazo, papacho, y vámonos cada quien a sus casas. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es una secretaria de Energía que, independientemente de si nos queda bien o nos queda mal, es impresentable con el resto de los países productores de petróleo. Y entonces, pues, ¿de qué te sirve una secretaria en esas condiciones? Luego, el tema de Dos Bocas, estoy totalmente de acuerdo. A ver, Dos Bocas siempre generó muchas dudas, uno por la parte técnica. Cuando se licitó y se anunciaron los términos en los que se iba a construir, lo que dijeron todas las grandes empresas especializadas en este tipo de proyectos es, oye, México, si quieres una planta de refinación, también, pero una de dos. Si quieres que te la refine, pero si quieres que te la construya en esos precios, no te la voy a dar en esas condiciones y mucho menos en ese tiempo. Ahora, si la quieres en esas condiciones y en ese tiempo, no te la puedo construir por el precio que me estás dando, o la tercera, te puedo dar las condiciones y el precio, pero pues, me voy a tardar mucho más tiempo. Como nadie les dijo que se podía, Rocío Nale le dijo, yo me echo ese trompo a la uña, y Pemex, junto con Secretaría de Energía y los ingenieros de la Sedena, van a construir la planta de refinación de Dos Bocas, lo cual, desde la parte técnica, hizo que más de uno levantara la ceja. Ahora, desde la parte comercial, fuimos más los que nos sumamos a esta duda. Digo, a ver, en la parte técnica yo no voy a comentar porque yo no distingo una varilla de 3/4 de 1,5. O sea, soy un perfecto neófito y soy la decepción más grande que pudo tener mi abuelo, que siempre quiso que yo fuera ingeniero industrial, ingeniero civil. No me gusta ese tema. Pero desde la parte comercial yo también tengo mis dudas. Una, porque Dos Bocas, que era un lugar paradisíaco, tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos años, con un manglar precioso, unas playas divinas, pues
está muy bonito, pero una, está muy lejos de los centros de consumo, y dos, está por debajo del nivel del mar, lo cual pues, logísticamente te mete en muchas broncas. Entonces, la primera pregunta era, ¿por qué Dos Bocas? O sea, ¿por qué necesariamente en Dos Bocas, Tabasco, de todo el territorio del país, quieres esta planta de refinación, que no sabemos para qué va a ser, pero bueno, si la quieres, ¿por qué ahí? Y la tercera es, ¿por qué apostarle a una planta de refinación que va a llegar a el punto alto de su madurez productiva en un horizonte de 15 años? Sí, desde ahorita sabemos que viene un cambio de paradigma tecnológico en la cual la industria automotriz, de manera gradual, pero indefectiblemente, va a empezar a cambiar toda su producción de los motores de combustión interna, entiéndase gasolina y diésel, a motores eléctricos. Entonces, pues, en 15 años, ¿a quién le vas a estar vendiendo la gasolina? Cada vez los vehículos nuevos van a ser más baratos y con motores más limpios, que son los de electricidad. A ver, va a ser como la primera vez que compramos un CD. Yo la primera vez que compré un CD, tuve que ahorrarle creo que 2 meses de mis domingos para que me alcanzara, porque eran baratísimos. Cuando salieron voy a ser un gol de una compañía que ya no existe, no creo que afecte mucho, pero cuando salieron las promociones de América Online que te regalaban CDs, los agarrábamos de freebies, porque prácticamente ya no valían nada. Así pasa con los avances tecnológicos. Los primeros años son muy caros, después por un tema de eficiencia y de economía de escala se van abaratando y cada vez van a ser una variedad más grande de vehículos a precios más competitivos los que van a tener motores eléctricos. De hecho, ahí la pregunta al revés era, señor presidente, ¿no tendríamos que estar invirtiendo para que México fuera un país mucho más atractivo, para que toda la planta productiva que tenemos aquí, Ford, Volkswagen, Hyundai, Nissan, General Motors, Fiat, BMW, Volkswagen y Audi, desde luego, creo que no se me olvidó ninguna, empezaran a ver a México como una opción para establecer aquí las nuevas plataformas de producción que están diseñadas para los vehículos eléctricos? Paradójicamente, me atrevo a decirte, la gran mayoría de los institutos tecnológicos públicos que existen en el país, a los chavos que están estudiando algún tema relacionado con los vehículos, con la industria automotriz o con la mecánica automotriz, les seguimos enseñando cómo funcionan los motores de combustión interna, que van a ser pieza de museo en 20 años. Es decir, México no está haciendo su chamba para ser atractivo. Pero la pregunta es, ¿no deberíamos estar como país haciendo la transición para que México sea una opción para la industria automotriz basada en la electricidad, en lugar de estar deseando conseguir refinación de petróleo? Y ahora, con el tema que estamos viendo, de verdad, el tema de Dos Bocas no hace ningún sentido. Pero bueno, quitémonos la parte económica y buscando este punto de conciliar, yo creo que mínimamente sería para que el gobierno de México dijera, ¿saben qué? Estos proyectos son importantísimos, Tren Maya, Bocas, incluso el mismo aeropuerto, son importantísimos para México, pero tenemos que es el brote de COVID-19, un año y medio de sus proyectos, y mientras tanto, toda esa lana la voy a dedicar a apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que no cierren y para que no despidan personal. Yo creo que esa es el tipo de señales que tanto los mercados como los mexicanos quisiéramos ver del gobierno federal. Ahora, insisto, si después del fregadazo de tener por primera vez en la historia precios negativos en la mezcla mexicana, no les cae el 20, no empezamos a ver señales de ese tipo y cambios en la conducción del país, híjole, ya no las vimos. O sea, más claro que lo que vimos ayer, o solo una crisis, o que se abre el cielo y baje el dedo divino y que nos diga que no entiendes, que no te quiero. O sea, algo así tendré que ser para que les caiga el 20, porque si no, yo ya no veo para dónde. Por aquí están llegando muchos saludos. Adriana Peralta, que es una experta en temas de compliance, está por aquí también muy pendiente de lo que estás comentando, querido Michel. La doctora Cintia Garza, Tiago Márquez igual envía saludos y felicita por el programa. Yo, hace un rato que hiciste todo este recuento, la verdad es que me puse un poco a pensar, románticamente hablando, que justamente hace un mes, cuando nosotras estábamos lanzando esta propuesta, Michelle fue de nuestros primeros invitados y entró directamente con el tema económico. Y en esa época Michelle ya decía, se viene esto, ¿no? Y en esta proyección y en esta curva, pues justamente ha pasado de lo que nos ha dicho y
pues una escalada un poco más fuerte. Yo me quedo mucho con el dato que nos dabas muy puntual respecto de cuánto le cuesta al país elaborar un barril, ¿no? Independientemente de lo que después llegue a ocurrir y que cómo se transforme y demás, o sea, ese precio de $14.2 que tú nos estabas marcando, cuando en estos últimos 2 días la caída ha sido abismal, cuando nos estás mencionando, ¿no?, el porcentaje que representó solamente un 116.52% de caída, y que justamente en este escenario y en esta curva que tú estás previendo, pues tristemente tengo una noticia, Michelle. Yo creo que sí están esperando que se abra el cielo y baje el dedo divino y demás, ¿no? Entonces, en esta parte, ustedes como economistas y proyectando los posibles escenarios, pues tienen un escenario que es el peor escenario, el medianamente positivo o el románticamente positivo, ¿no? Entonces, después de que tú has visto y que les has estado dando seguimiento a todo lo que ha estado pasando, no solo en México, sino a nivel mundial, ¿cuáles serían estas expectativas, no? La expectativa, la peor, la mediana y la del mundo romántico, porque retomo, en la primera charla, Michelle nos decía, miren, se va a dar esta presión, los bancos van a salir, van a firmar, van a decir, ay, sí, pero va a ser para que se tomen la foto. Y luego vimos que los bancos aparentemente dijeron, sí, vamos a apoyar, le vamos a entrar. Y no, la realidad es que fue para eso, para tomarse la foto. Entonces, pues ya han salido muy ciertos y atinados tus escenarios. Y cuando nosotros estamos viendo que esta crisis se va a llevar y se va a alargar mucho más tiempo, pues ¿qué es lo que tendríamos que pensar en esta curva? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde va a caer este precio? ¿Y qué impacto económico le significa al país? Porque si bien ya la venta del petróleo no es lo más relevante, tú nos dabas igual estas cifras del porcentaje que representan las exportaciones pues del barril mexicano, la realidad es que en el ideario de muchos ciudadanos, el petróleo es la fuente de ingresos de nuestro país, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a escuchar estas noticias, pues para muchos sí es sinónimo pues de mucho estrés. Muchísimas gracias. A ver, antes de contestarte, dos pequeñas aclaraciones. No es que yo tenga una bola de cristal o que los economistas, como muchas veces, hasta nosotros mismos nos caricaturizamos, nos dediquemos la mitad del año en decir lo que va a pasar y la otra mitad en explicar por qué no pasó lo que dijimos. No, a ver, son cuestiones que simple y sencillamente, por estar más metido en el medio, vas viendo más información y entonces vas armando escenarios que son más o menos probables. Digo, no es otra cosa. Y voy a tener que decirle en público el chiste que siempre les digo en privado. Es divertidísimo sentarse junto a mí en las reuniones de exalumnos o en las cenas familiares, porque con este tipo de plática, pues entenderás que soy súper popular y súper alegre. No, pues, son simplemente la información que tenemos en todos lados que la vamos acomodando y de ahí generamos los escenarios, ¿no? No es algo del otro mundo. Esa por principio. Segunda, pues, en defensa de mis amigos los banqueros, y mira que sí tengo buenos amigos en el sector financiero y en el de los bancos, yo dije que quería que era un tema para la foto. El tema de los apoyos de los bancos no fue tan abierto como mucha gente llegó a pensar cuando vio el anuncio. No están regalando el dinero, simplemente se están dando plazos extraordinarios sin ningún tipo de castigo para que puedas empezar a cubrir tus deudas, sobre todo las de tarjetas de crédito, en el caso de las personas físicas. Pero aún así, la verdad, y se los tengo que reconocer, fue una actitud de los bancos que fue más allá de lo que yo mismo creía, porque el banquero prácticamente por definición es adverso al riesgo. Y es adverso al riesgo, insisto, porque igual que el político, que lo que hace es manejar el dinero pues, de todos los demás, porque el banquero no maneja su lana, maneja la de tus ahorros. Entonces, en ese sentido, y partiendo de que tienen que ser precavidos por naturaleza, fueron mucho más allá de lo que yo me hubiera puesto, lo que yo me hubiera supuesto, y más allá, sin tener un paripazo por parte del gobierno, porque hay que recordar que este anuncio lo hicieron cuando el gobierno no había dicho esta boca es mía. Entonces, sí, no fue a lo mejor lo que esperábamos, pero sí me pareció un muy buen gesto por parte de la Asociación de Banqueros de México y de los bancos en particular. Y luego, escenarios. El problema con todo esto, Norma, Edurne, auditorio, el problema de todo esto es que a partir de este año y a partir, yo diría, del mes pasado de esta crisis, el destino de México acaba de dejar de estar
en manos de los mexicanos. ¿Y a qué me refiero con esto? Teníamos todo el escenario para que el gobierno desde antes hubiera dicho, caray, este tema del coronavirus está más fuerte de lo que yo creía, guardo mi trébol que me regaló el dueño del Porvenir ahí en Tamaulipas y mis estampitas, y mejor voy con la gente del Fondo Monetario Internacional, donde tenemos ya una línea de crédito preautorizada en condiciones preferenciales, y cancelo, le pongo pausa a las obras, como decíamos, y hago una gran bolsa de recursos para ayudar a las pequeñas y medianas empresas en estos meses que van a ser complicados. Tratamos de tener una política fiscal expansiva que vaya en contra de la naturaleza del ciclo económico para tratar de, por lo menos, hacer que la caída no sea tan pronunciada, y tratamos de salvar la mayor cantidad de empleos posibles para que no se destruyan por ese tema de inactividad. Si esto lo hubiéramos hecho hace un mes, las cosas transcurrirían no bien, pero digamos que dentro de todo lo complejo que es este entorno económico, por lo menos con más sentido tener una política contracíclica, insisto, y el gobierno mexicano tendría más margen de maniobra. En la medida que no lo ha hecho y que se han ido recrudeciendo los efectos del coronavirus, y hemos visto que el escenario en la parte de la pandemia han sido peores de los que el presidente explícitamente dijo que él esperaba. También como país nos hemos ido quedando sin margen de maniobra. Nos hemos ido quedando sin margen de maniobra porque en este momento la rigidez de las finanzas públicas no nos permite sacar lana de ningún lado. En este momento ya la gran mayoría de los países del mundo está alzando la mano para tratar de tener recursos de donde sea para poder empezar a implementar este tipo de políticas. Yo no sé el Fondo Monetario Internacional hasta dónde y hasta qué condiciones nos vaya a mantener esas líneas preferenciales, pero lo que sí es un hecho es que México, en el tema de relaciones internacionales, se ha quedado solo. Se ha quedado solo en el sentido de que perdimos el liderazgo que en algún momento pudimos tener a nivel continental, porque la OEA pues ya prácticamente se va por la libre y a México no lo tomó en cuenta, y así sucedió hace un par de meses. No estoy inventando absolutamente nada. Ya dejamos de platicar con el resto de los países productores de petróleo con quienes tendríamos muchas similitudes. ¿Cómo te vas a sentar a platicar con Alemania cuando Alemania le está dedicando arriba del 30% de su PIB, es decir, un tercio de toda la riqueza que en un año puede generar Alemania, le están dedicando a tener medidas para atender la emergencia epidemiológica y sus efectos económicos? 1 de cada 3 euros que puso Alemania. Si México le está destinando el 0.4% del PIB. Es más, Chile, a nivel continental, Chile le está dedicando el 5% del PIB al tema del COVID-19. México, el 0.4%. Con esas credenciales, cuando te voltees a buscar al resto de los países para poder platicar, va a ser todavía más complicado que alguien te tome en serio. Y el único interlocutor con el que se está quedando el gobierno de México y el país en consecuencia son los Estados Unidos. Entonces, el escenario románticamente bueno, el escenario mediano y el escenario catastrófico, por el cual me preguntaba Norma, en este momento los tres tienen que ver con el humor del presidente Trump, la elección de los Estados Unidos, que es este año, y la relación de México con los Estados Unidos. El peor escenario es que el programa de reactivación económica de los Estados Unidos, que es muy ambicioso, no funcione, que los Estados Unidos caigan en una crisis profunda y que se extienda en el tiempo, porque nos van a llevar de corbata. Y entonces México entraría a una crisis más profunda que la de los Estados Unidos y nos tardaríamos mucho tiempo en recuperarnos, y nuestra recuperación dependería de que los Estados Unidos les empiece a ir bien y ellos nos empiecen a jalar. Y el mediano y el escenario mediano y el bueno son exactamente igual, nada más que con recuperaciones más rápidas y con crisis menos profundas de los Estados Unidos. Es decir, después de las decisiones que hemos tomado en este último año, dependemos en un 90 y tantos % de cómo vaya a reaccionar los Estados Unidos ante la crisis. Aquí, Mitch, tienes más preguntas. Dice Alejandra B. Dice, ¿esto bajaría o disminuiría los productos derivados del petróleo? ¿O no afecta que bajen los precios para que los productos que se derivan de estos sean mucho más accesibles para las y los ciudadanos?
Luego dice Abigail, hoy el dueño de Virgin Airlines ya salió a pedir ayuda al gobierno de Estados Unidos por estar quebrado. Rocío Llarena dice, ¿y Aeroméxico? Solo recordemos lo que sucedió con Mexicana, cuando miles de usuarios ya habíamos comprado boletos a largo plazo a diferentes meses y perdimos todo el dinero. Aeroméxico creo que también podría estar en un problema justamente en los temas de aerolíneas. Luego dice Ana Hidalgo, dice, lo único bueno es que en 2021 lograremos sacar a la 4T por todos sus errores y excesos. Felicidades por el programa y felicidades a Michelle Chain por este análisis económico, que aunque es muy preciso, no me deja nada tranquila. Sí. Muchísimas gracias. Empiezo de atrás para adelante. Afortunadamente soy economista y no psicólogo porque soy muy malo para dejar a la gente tranquila, entonces eso de por sí lo dábamos por descartado. 2021. Sí, a ver, ¿la vamos a sacar? No lo sé. Hay que recordar que las elecciones intermedias son únicamente para diputados federales y locales, el caso de los senadores, el caso de buena parte de los gobernadores y desde luego el caso de la presidencia de la República. Esos tendremos que esperar otros 3 años más para premiar o para castigar, pero que yo creo que el Congreso es importante porque al final del día, en una división de poderes funcional, quien hace las reglas del juego son los diputados, tanto a nivel local como a nivel federal. Muchas veces son elecciones que tienen menos participación porque, dada la historia presidencialista que tenemos en México, muchas veces como ciudadanos creemos que no son importantes y la verdad es que no, son bien importantes y hay que pensar bien el voto. Digo, ahí depende la conciencia, la ideología, la visión de país y qué tan apegado o desapegado esté con la realidad cada quien. En el caso de las líneas aéreas, efectivamente, a ver, lo que comentaron acerca de Aeroméxico y la experiencia que tenemos con Mexicana es un tema de preocupación que ha ido de atrás para adelante, pero que está en todo el mundo. Y de hecho, los primeros que alzaron la mano para pedir apoyo de sus respectivos gobiernos fueron los armadores de los aviones. Fueron Boeing y Airbus, que literalmente se voltearon con Estados Unidos y con la Unión Europea a decirles, oigan, no la vamos a brincar, no la vamos a brincar y de nosotros dependen 800,000 empleos y de nosotros dependen tu competitividad en el sector aeroespacial y de nosotros depende un montón de cosas. Porque sí, efectivamente, normalmente los encargados de la tesorería, de las líneas aéreas y de todo lo que tiene que ver con la industria aeronáutica son muy especializados porque es una industria muy difícil de administrar. Suelen tener muy buena planeación y fueron los primeros en alzar la mano previendo el tamaño de fregados que se nos venía con el tema del coronavirus. Paradójicamente, no hemos sabido nada de Conesa, que es el director general de Aeroméxico, y en las declaraciones que hemos visto en el sector público, en las mañaneras, en las grandes noticias, no ha pintado. Entonces, es de esos pequeños cajas negras que sabemos que deben de estar haciendo números y preocupándose, pero no tenemos mayor información. Ahora, precios públicos, sí, evidentemente, en todas las situaciones económicas siempre hay ganadores y siempre hay perdedores. Del petróleo, posiblemente, pero son impactos que se tendrían que ver en el mediano y en el largo plazo. O sea, no es que baje el precio ahorita y mañana el maquillaje que trae puesta Norma, que es a quien tengo en pantalla y que seguramente tiene algún derivado del petróleo en su composición, vaya a bajar de precio proporcionalmente. Obviamente hay todo un proceso para que este tipo de ahorros se vayan trasladando y no necesariamente se van a reflejar en la misma proporción, porque ante un escenario tan volátil como el que estamos viendo en los precios internacionales del petróleo, lo que hace todo el mundo es cubrirse. Es decir, ¿cómo le hago para minimizar mi riesgo? Y lo platicábamos en alguno de los otros programas, lo que haces para minimizar tu riesgo es contratar coberturas mediante el mercado de futuros. ¿Qué es una cobertura? Pues es decir que en abril del 2021 el precio del petróleo va a estar la mezcla mexicana voy a inventar, $30 por barril. Y entonces yo compro desde ahorita y pago desde ahorita todo lo que voy a necesitar de petróleo a ese precio. Evidentemente, si el petróleo no alcanzó los $30 por barril y resulta que estuvo a 25, híjole, pues habrás perdido un poquito de lana, pero no tuviste tanto riesgo y tanta exposición ante el cambio en el mercado. Obviamente, si el petróleo fue mucho más arriba, entonces fue una muy buena inversión porque además ganaste dinero. Este tema de las coberturas y del mercado de futuro, todas las grandes empresas lo recurren a él y también algunas medianas. Entonces, en ese sentido, creo que están más protegidos en ese sentido de lo que muchas veces vemos como consumidores. En el caso de la gasolina, que a lo mejor es lo más inmediato, pues a ver,
posiblemente se va a ver alguna reducción en precios como las que ya vimos, que es una de las ventajas de que el mercado ya se haya liberalizado y ya tengamos en México, desde el año antepasado, si mal no recuerdo, ya una competencia en precio entre las diferentes opciones que tenemos de gasolinerías, pero donde no se reflejan en la misma proporción la reducción en el precio del petróleo, porque pues, hay que considerar el tema del procesamiento. Alguien tiene que convertirlo de petróleo a gasolina y también hay que ver la logística. Y desde luego también la parte impositiva, porque hay que recordar que la gasolina en este país paga tanto IEPS, que es el Impuesto Especial de Producción y Servicios, como IVA, y esos no se han reducido. Y había una pregunta que se me quedó del bloque pasado, que es el tema de la dependencia. A ver, México en realidad ya no depende del petróleo. A ver, y desde luego, si tienes un producto que no todos los países del mundo tienen, como es el petróleo, donde la gasolina va a ser durante los próximos 20, 25 años, a pesar de los motores eléctricos, un combustible que se va a seguir mandando de manera importante, sería absurdo no tratar de explotarlo y no buscar alguna ventaja mediante esa fortuna que tuviste de manera natural de que tocar un país donde tiene reservas de petróleo. Hay que explotarlo. En los 80s, cuando fue el primer boom del petróleo y también las primeras crisis del petróleo, el gobierno, más que de Luis Echeverría, ahí sí me parece, si mal no recuerdo los datos, fue de López Portillo, sí dejó una economía muy petrolizada, donde prácticamente la mitad de los ingresos públicos dependían del petróleo, y ahí la lógica del presidente fue para no pagar el costo político de hacer una reforma fiscal que me implique cobrarle más impuestos a los mexicanos y poder financiar todo lo que yo traigo, pues lo que voy a hacer es financiarme del petróleo. Entonces dependíamos como del 50% del petróleo para el gasto de gobierno y más de la mitad de las exportaciones mexicanas, es decir, más de la mitad de los mecanismos que teníamos para hacernos divisas, para conseguir dinero del extranjero, dependían con el petróleo. A partir de los 80s, específicamente a partir del 84, si no lo recuerdo, que México entra al GATT, lo que ahora es la OMC, que entonces era el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, la economía mexicana empieza a diversificarse. Empezamos a competir, obviamente fue un cambio brusco y dolorosísimo para el país, porque muchas de las empresas que teníamos no eran eficientes para competir con el extranjero y hubo un cierre muy importante de empresas y de destrucción de empleos, pero eso nos permitió tener un salto cualitativo en la planta productiva de México que nos empezó a permitir competir de manera exitosa con otros países del mundo. A partir de ahí, el comercio exterior de México ha venido creciendo de manera acelerada prácticamente todos los años y ahora tenemos una economía mucho más diversificada, insisto, donde la industria que más aporta en las exportaciones es la industria automotriz. Creo que es el champ al que deberíamos estar cuidando, y donde el petróleo, insisto, las exportaciones son únicamente el 5% de lo que tuvimos en febrero de este año. Podemos ver el histórico, les compartiré la gráfica. Hay años que más, años que menos. Tuvimos por ahí un repunte en 2008 cuando el precio del petróleo subió casi a $100 por barril, pero en términos generales, el petróleo es importante, pero es uno de los muchos más productos que tiene México para hacer comercio con el exterior. Y en el caso de los ingresos públicos, pues de ese 50% que les platicaba, pasamos a los 90s, que fue más o menos cuando yo hice mi tesis de licenciatura, que fue precisamente de la dependencia fiscal al tema de los ingresos petroleros, donde eran 3 de cada 10 pesos que tenía el gobierno para gastar los que dependían del petróleo, y en el último estudio que yo vi al respecto, pues ya andaba por ahí del 15%. Importa, pesa mucho, es uno de los puntos más importantes que tenemos para tener un sector que tiene su propia dinámica. No lo podemos aprovechar, pero la verdad es que México ya tampoco depende, como en algún momento dependió del petróleo. Otros comentarios que tenemos aquí, dice Natalie, retomo un tuit que me pareció muy importante, dice, el día que Hugo Chávez dijo que Venezuela no entraría en crisis si el precio del petróleo llegaba a cero. Del plato a 2 bocas se cae la economía en México. Hoy Venezuela no tiene ni para pagar el almacenamiento. Aldo Arturo dice, buenas noches, pasen los números para las despensas que el gobernador comentó, ahorita los pasamos. Buen análisis, dice, el 2021 estará fuera Morena, pero la gente que ya despertó, espero que la gente que ya despertó vote por la mejor elección, que voten por quien sí hace hospitales, por quien sí apoya a la gente, por quien transformó Puebla. Daniela nos está viendo, buenas noches. Lidia Luisillo igual nos está viendo, buenas noches. Después dice, nos manda igual Alejandra,
Dice, Rusia se ha convertido en un aliado político y económico fundamental para Venezuela, pero también hay muchos intereses detrás de esto. Uno de ellos es el petróleo y todos los activos que hay a su alrededor. Les dejo una nota de la alianza de Rusia por el precio con Venezuela del petróleo. Estas alianzas, ¿qué opina el experto y cómo nos estarían afectando a México, esta unión de México, de Venezuela y Rusia con México? Nos pregunta. A ver, es de esas preguntas que me gustan, la de Rusia y Venezuela. A ver, empecemos con Venezuela y el tema de Chávez. Híjole, pues yo creo que algo le dijo mal el pajarito que le hablaba al presidente Chávez en sus momentos, porque Venezuela lleva 7 años consecutivos en la cual su PIB cae. O sea, en México ya nos estamos dando de golpes contra la pared y creo que justamente nos estamos arrancando las vestiduras porque va a ser la primera vez desde el fin de la Revolución Mexicana y la consolidación de la institucionalidad, entendamos desde que Plutarco Elías Calles dice, dejen de estarse peleando, vamos a hacer un esquema político para ponernos de acuerdo en este país y empieza la vida institucional y moderna de México. Nunca hemos caído más de 2 años consecutivos, nunca se ha caído el PIB en México. Esta podría ser la primera vez, insisto, y en Venezuela van 7 años consecutivos que se les cae. Entonces, creo que Venezuela ya estamos hablando de una realidad totalmente diferente. En el caso de México, creo que estamos muy lejos de tener algo parecido. Ahora, el tema de Rusia, y aquí, perdón, antes de comenzar la pregunta, déjenme hacer un pequeño paréntesis, un poco para dimensionar lo que es Rusia y lo que es Arabia Saudita. Si tú piensas que Rusia y los Estados Unidos entran y son los principales productores de un producto, del que quieras tener en la cabeza, tú pensarías que en automático el resto de los productores van a decir, es Rusia y son los Estados Unidos, no, hombre, par de gandallas, ni con qué lestoso. Pensarías que en automático se haría lo que ellos dos dijeran. Bueno, es tal la importancia económica, estratégica, comercial y geopolítica de Arabia Saudita, que a pesar de que Estados Unidos es el principal productor de petróleo en el mundo y Rusia es el tercer principal productor de petróleo en el mundo, no pueden irse por la libre y forzosamente tienen que sentarse a negociar con el bloque árabe por la importancia que les da Saudi Arabia. ¿Qué tiene Saudi Arabia? Por principio de cuentas, es un régimen hiper, súper, mega totalitario, donde no hay contrapesos democráticos para lo que decide la familia real. Es decir, es un aliado, y si bien hacia el interior podrá ser un tirano, como socio geopolítico es muy eficiente y es muy buen socio. ¿Qué otra cosa tiene? Que las facilidades para producir petróleo que tiene Saudi Arabia no los tiene ningún otro país en el mundo. O sea, decía el presidente López Obrador que pues, es re fácil producir petróleo, que nomás es un hoyito en el piso. Una, no es cierto, si no, no tendríamos ingenieros de minas y petróleos en este país, pero más allá del chiste, en Saudi Arabia, llevando la explicación al absurdo, al extremo, ni siquiera el hoyito tienes que hacer porque prácticamente son charcas donde, como así quien fuera en algunas regiones, cavamos y nos encontramos agua, ahí más o menos así se da el petróleo y además se da un petróleo de gran calidad, que es ligero y que es muy fácil de refinar. Y la otra, por la posición geográfica que tiene Saudi Arabia y su extensión geográfica, es el punto de equilibrio que te permite, por un lado, tener hasta cierto punto controlado los intereses de un Estado que siempre ha sido muy belicoso, o por lo menos desde los 60, 70 ha sido muy belicoso para con los intereses norteamericanos, que es el caso de un Estado teocrático, es decir, que su principal instrumento legal no es una constitución como sucede con nosotros, sino que es un libro religioso, el Corán, que es el caso de Irán, que también te permite hacer un contrapeso económico, político y militar contra otro régimen que en su momento fue muy agresivo con los Estados Unidos y que impactaba en sus intereses, que fue Irak, que también es el punto estratégico que te permite ver cómo se mueve tanto el gas como el petróleo de lo que es Asia hacia el Medio Oriente y del Medio Oriente hacia Europa, y que además te permite de alguna otra manera tener un aliado muy, muy fuerte junto con Turquía para tener, por un lado, quietas las tensiones entre árabes, Israel, y por el otro, para tener interlocutores que le den presencia a los Estados Unidos en la parte política de todo lo que es el Asia Central y el Asia Lejana, que de otra manera se comerían entre Rusia y China. Y por otra parte, Rusia, que es también un estado donde su líder, Vladimir Putin, llega al poder por medios democráticos liberales, pero que ya en el ejercicio del poder
es bastante poco liberal, sino que es un cuate que le gusta concentrar el poder y que no le gustan los contrapesos políticos, que retomó una carrera militar que muchos supondríamos o hubiéramos deseado que se acabara con la caída de la Unión Soviética en los 90s y el tema del conflicto de la Guerra Fría, y donde además es uno de los principales países productores de gas, de quien depende buena parte del acceso de gas a toda Europa, y que incluso ha tenido campañas bastante cínicas, por decirlo de alguna manera, como la que tuvo recientemente con Ucrania, para asegurar el control de todo el gas con el que se alimenta Europa por parte de Asia. Se alimenta Europa. Entonces, si tomas eso como referencia, pues el tema de sentarte a la OPEP, pues no son enchiladas. Estás platicando con pesos pesados y donde confluyen muchos intereses económicos, desde luego que tendría que ser su naturaleza, pero también de geopolítica a nivel internacional y de hegemonía en ciertas regiones del mundo. Entonces, pues la OPEP es algo complicado, y entonces, pues todavía sorprende más que México, que para evitar meterse en esas broncas, México desde los 70s siempre ha jugado por fuera de la OPEP. O sea, de verdad, son contadas las excepciones en las que México ha participado y las que por lo mismo se le ha invitado. De entrada, por eso sorprendió que México fuera invitado, sorprendió que participaran, y súper sorprendió el papel que tuvo en la última reunión de la OPEP con sus aliados, es decir, la OPEP Plus. Ahora, normalmente siempre nos están diciendo que son las grandes potencias económicas que quieren aprovecharse de esa riqueza que tenemos en el subsuelo los mexicanos, que es el petróleo. De verdad, todas esas explicaciones que les digan que son ideológicas, siempre chequenlas contra los números. Si los números se mantienen, cada quien es libre de creer lo que quiera. Si los números no se mantienen y a pesar de eso lo quieren seguir creyendo, insisto, el tema ya no es con un economista, el tema ya es con un especialista en otras áreas del conocimiento. A ver, Estados Unidos produce 18.435, son en miles, a ver, la producción total a nivel mundial son 97.991 miles de barriles de petróleo diario. Esa es la producción a nivel mundial, de los cuales Estados Unidos aporta 18.435. Le siguen Arabia Saudita con 11.700 y después Rusia con 1.400. Por ahí sigue Canadá, 5.400, Irak 4.400, China 4.400 y Emiratos Árabes Unidos 3.900. México aporta 1.800. Es decir, México produce diario únicamente el 10% de lo que producen los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que Estados Unidos necesita ver la manera de robarle su petróleo a México? Hay cosas que los números no se mantienen. Y estaba buscando en la lista que hice, donde no puse a todos los países, puse a los primeros 20 productores de petróleo en el mundo. ¿Y saben qué? No está Venezuela. Rusia es el segundo productor de petróleo a nivel mundial y Venezuela no aparece en los primeros 20. Desde luego, a un líder como Vladimir Putin le interesa mucho tener un pie de playa, un interés, un enclave económico, político, comercial en América. Siempre ha sido, digamos, que una de las grandes aspiraciones de los intereses imperiales de Rusia, entonces Rusia como país independiente o como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y tenemos cualquier cantidad de anécdotas que platicar al respecto. Venezuela y Cuba, en ese sentido, creo que serán buenos aliados para Rusia, pero definitivamente creo que el petróleo no es la principal de sus ambiciones. Tienen por sí mismos mucho más del que les puede aportar Venezuela. Okay. Por aquí te llegan más saludos. Lulú Mateos dice excelente programa. Abigail Báez dice y hasta estratégica su ubicación geográfica. Me imagino refiriéndose pues a todos estos movimientos entre Venezuela y Rusia y nuestra nada preocupante posición también geográfica con Estados Unidos. Hace un rato comentaron respecto de los apoyos, bueno, los teléfonos para los apoyos de las despensas. Bueno, recordarles que el 1 de abril se publica por el gobierno del estado las reglas de operación de un programa espacial y emergente alimentario y las dos secretarías que son nombradas como instancias ejecutoras para generar la calendarización de las entregas es la Secretaría de Desarrollo Rural y el DIF estatal. Ambas autoridades también forman parte de una comisión intersecretarial
que van a estar revisando la documentación, las solicitudes que ustedes lleguen a generarles. Y bueno, les pediríamos que se comuniquen al 22 22 27 41 01, que es el teléfono de la Secretaría de Desarrollo, y al 22 22 29 52 00, que es el número del DIF estatal. Y bueno, comentarles un poco para que ya lo vayan teniendo preparado. De acuerdo a las reglas de operación, ¿quiénes pueden ser beneficiarios? Solamente personas mayores de edad que sean residentes de un municipio, obviamente en nuestro estado, y van a tener que llenar un formato, y en ese formato van a, además de generar este registro, y van a tener obviamente que requisitar toda la información que les piden, tienen que agregar una identificación oficial y un comprobante de domicilio. Y en el caso de que la dirección entre identificación oficial y comprobante de domicilio no llegase a coincidir, necesitan elaborar una carta en la que pues narren, ¿no? A lo mejor es una casa que está en renta, a lo mejor es de un familiar, o sea, explicar las razones por las que no se da la coincidencia, y esto pues ir a presentarlo. Y pues les diríamos que ya se apuren a presentarlo, porque justamente ya desde el 1 de abril están realizándose estas entregas como un apoyo que lanzó gobierno del estado. Igual dentro de esta de esta comisión intersecretarial se suma también la Secretaría de Planeación y Finanzas, la de Administración y la de Economía. Y bueno, ya también habíamos comentado por aquí que por parte de la Secretaría de Economía se han lanzado dos propuestas, una que es enfocada a la parte de capacitación y formación de microempresarios, y otra que consiste en un apoyo de hasta 25,000 pesos. Y bueno, sigue las mismas reglas de operación de los apoyos que a nivel federal anunció el presidente. Entonces ahí es necesario estar obviamente dado de alta, tener registro federal de contribuyentes, estar al corriente de las obligaciones fiscales, a los trabajadores obviamente también tenerlos empadronados, estar al corriente de sus obligaciones obrero-patronales, porque uno de los primeros requisitos por los que podrían no acceder a este beneficio de los 25,000 pesos de microcrédito sería que pues aparezcan en una lista donde hubiesen dado de baja a sus trabajadores justamente durante pues este lapso en el que ya se oficializa la existencia de la epidemia en nuestro país. Entonces, bueno, esperemos que pues esta información les sea de utilidad, y reiterarles que se comuniquen para el caso de las despensas, que junten sus documentos y pues se comuniquen a alguna de estas dos secretarías, porque ellas ya tienen los calendarios para saber su municipio, su colonia, en qué época, en qué fechas más o menos les va a corresponder las entregas. Y del otro lado, la Secretaría de Economía, igual entren al sitio oficial en internet, y desde ahí den de alta a sus empresas para obtener pues estos beneficios. Aquí, Mitch, te llega otro comentario y se fuera buen día. Muy bien, felicidades por el programa. Yo también me quedo más intranquila que tranquila. Dice, hoy el doctor Alfredo Jalife dijo que el oro rompe la barrera de los $1,700 la onza y que pronto le seguirá la plata. Y que México es el primer productor de plata del mundo y que no se queda prácticamente con nada. Que con nuestra plata podríamos recompensar la catástrofe del petróleo, y que urge revisar y reevaluar los contratos leoninos de la plata en México, quienes lo llevan todo y no dejan nada al Estado mexicano. Dice que no habla de la moneda de plata, que es un asunto de ligas mayores que decide Estados Unidos, sino habla de la primera producción de plata del mundo. Dice, en México, en las minas, y de su valor en onzas. Eso sí lo podríamos modificar, dijo Alfredo Jalife. ¿Qué opina Michelle Chaín sobre el tema? ¿La plata podrá rescatarnos o de plano ya no habrá nada que nos pueda recuperar económicamente? A ver, muchísimas gracias. Por principio de cuentas, yo creo que si los mexicanos hacemos las cosas consistentemente bien, no necesitamos que nadie venga a rescatarnos, insisto. Si revisamos lo que ha pasado en el último año y medio, pues el 90% de las broncas son broncas en las que nos hemos metido nosotros solitos. Digo, el 10% pesa mucho, que es la aparición de un tema extraordinario, de un cisne verde, como es el caso del coronavirus y de este COVID-19, pero pues el resto de las cosas son cosas en las que, insisto, nos metemos nosotros solitos, y pues, o sea, lo único que necesitamos es tomar mejores decisiones como país y acostumbrarnos, pues, que cosas como ir a votar o dejar que
el gobierno haga las cosas, pues no significa, una, que no debamos de informarnos para hacerlo, y dos, que lo podamos hacer a tontas y locas y tomemos decisiones a ciegas, porque si no, de repente pues dejamos también demasiada cancha abierta pues para que se tomen malas decisiones. En el tema de la plata, no tengo los datos aquí conmigo, hay que ver el comportamiento. Normalmente aquí hablamos de dos fenómenos, uno financiero y uno, digamos que más cercano a la economía real. Nosotros cuando hablamos de oro y plata, históricamente los vemos como metales preciosos y los vemos, además de cuestiones como joyería y las mismas noches, los vemos como un tema donde tú puedes invertir cuando todo lo demás es volátil. De hecho, en un fenómeno que creo que ya había comentado con ustedes, que se da mucho en los mercados financieros, que se llama flight to safeness, que es volar a la seguridad, cuando empiezan a haber situaciones extrañas en las economías en desarrollo, lo que hacen los inversionistas que le huyen más al riesgo es que toda su lana, o buena parte de su lana, se la llevan a bonos del Tesoro de los Estados Unidos, pues porque son el instrumento fiduciario más seguro del mundo. En este momento, los bonos del Tesoro están pagando 0%, y aún así la gente sigue invirtiendo, pues saben que por lo menos ahí no van a perder lana. Algo similar sucede con los metales preciosos. En momentos de mucha inestabilidad, a veces la gente, lo que te dice de manera muy empírica, pero no necesariamente sin razones, pues yo compro tierra o yo compro oro. ¿Por qué? Pues porque en algún momento pues, lo podré vender y generará una cierta utilidad. La última vez que yo revisé, insisto, y por ahí les ofrezco una disculpa porque no tengo los datos actualizados, déjenme checarlos. La última vez que chequé de manera atípica, el precio del petróleo no había tenido el comportamiento, la alza que uno podría haber supuesto en esta incertidumbre con la que tenemos en el mundo. Déjenme checar más o menos cómo va, pero digamos que buenas de las inversiones van con esa lógica. Lo que normalmente se nos olvida es que tanto el oro como la plata también tienen utilizaciones industriales. Los sulfatos de plata antes, por ejemplo, eran uno de los productos químicos necesarios para que hubiera revelado de fotos, cuando todavía teníamos fotos que eran de rollo y no digitales. Y así como hay muchos procesos industriales en los que también se ocupan el oro y la plata. Entonces, pues, yo vería con cierta duda lo que dice Jalife, porque me parece que únicamente está tomando en cuenta pues alguna de las consideraciones que se le pueden dar a los metales preciosos. O sea, no puedes dedicar, o más bien perderías mucho dinero para México si tú dejas de venderle plata a quienes lo ocupan para sus procesos industriales, para tenerla toda pues, como una moneda. Y la otra, tener una moneda de oro, una moneda de plata. En su momento, después de hasta por ahí de los 60s, todos los países del mundo tenían respaldadas sus billetes y monedas en físico. Es decir, había una cosa que era maravillosa para las películas de James Bond, que se llamaba Fort Knox, que era donde los gringos tenían todo el oro que respaldaba todos los dólares que había en el mundo. Y lo mismo tenía el Banco de Inglaterra, y lo mismo tenía el Banco de México. Y si alguna vez les dan un tour por Banco de México, es padrísimo ir a ver cómo hacen los billetes en Casa de Moneda, y es padrísima ir a ver las bóvedas que tenía tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de México, y que hoy están vacías. Y están vacías porque el hecho de que tú tuvieras referenciado uno a uno tus billetes y tus monedas con un respaldo físico, te daba muy poca flexibilidad para poder jugar con la tasa de interés, en momentos de inestabilidad o en momentos que necesitabas darle un empujoncito a tal o cual fin económico. Por darles un ejemplo, Banco de México el día de hoy anunció que pone en vigor unas ciertas disposiciones para flexibilizar la política monetaria, y desde su cancha y desde la misión que tiene, desde la Constitución, que es mantener el poder adquisitivo de la moneda, tratar de aligerar las restricciones para ayudar al dinamismo de la economía. Y baja la tasa de interés de referencia, que ya venía bajando, ahora está al 6%. Es una de las tasas más bajas que hemos tenido en mucho tiempo, y que prácticamente es un comportamiento que ha seguido el que tiene la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos. Este tipo de decisiones, insisto, que son de coyuntura y que requieren reflejos rápidos, tú no lo puedes hacer si tu política monetaria está anclada con un referente físico. Y es por eso que desde los 60, 70, prácticamente todas las economías del mundo abandonaron los patrones oro y plata. Entonces, lo que está diciendo el doctor Jalife respecto a que no nos dejan tener eso, no es que no nos dejen, es que ningún país del mundo lo tiene, y hacerlo sería aislarte, sería perder margen de maniobra en la política monetaria, y sería ser francamente anacrónico.
Ok. Bueno, pues ya, Josefina, buen día, contestada esta pregunta, a ver qué sucede. Y pues bueno, Miche, la verdad es que creo que, no sé si les pasa a ustedes, pero todos los días amanecemos con algo que no teníamos en el radar, con una declaración que no pensábamos que se podía generar, con una acción o implementación que creíamos imposible se diera, con desencuentros y notas que parecen que de repente la semana que viene no puede ser peor que la estamos transitando, resulta que siempre hay algo que supera a la semana anterior. Como bien lo dices, el tema de economía ha sido el tema. Justamente en varios foros, hoy también hasta de mujeres, se está tocando esos temas de manera bastante puntual. Y creo que las preguntas que hoy nos llegan, pues finalmente generan bastante incertidumbre, ¿no? O sea, porque refieren, o sea, un poco siento que la situación y la narrativa que ha estado desde el día de ayer en la red social es que muchos mexicanos y mexicanas tenían en el radar o la visión que el petróleo era la base de nuestra economía, ¿no? Que éramos ricos gracias al petróleo, que Pemex, que Dos Bocas, como dices, estábamos debajo. Bueno, de hecho somos dueños de la tierra, no, del suelo, no del subsuelo, ¿no? Porque pues ahí está el dinero de todo México y entonces esto justamente podía sacarnos a los mexicanos adelante de cualquier crisis, de cualquier pandemia, y tú bien lo decías, ¿no? Hay que proteger el territorio nacional porque nos quieren quitar justamente el petróleo, nos quieren quitar el gas, nos quieren quitar todo esto que México solamente tiene y nadie más. Creo que hoy, como lo pones en este porcentaje, 10% de lo que genera a nivel mundial, pues no, bueno, con Estados Unidos, pues ¿quién va a querer venirte a quitar nada? O sea, finalmente no entra en la necesidad. Y la verdad es que creo que a partir de lo que está sucediendo con el petróleo, Mitch, digo, tú mejor lo sabrás y nos estarás dando tu análisis cada semana. Creo que esto también va a seguir dificultando el tema económico, sin duda, para México. El hecho de que no se pare el tema de Dos Bocas, no sé si ustedes han visto algún tema que refiere al presidente con esta preocupación, o sea, en realidad ha seguido los temas transitando, sigue sin haber como una declaración que nos genere aliento justo a propósito del tema del petróleo. Pareciera que no sucedió, dicen por ahí que lo que no se dice y lo que no se ve pues no existe, y entonces parece que estamos justamente en este tenor, pero creo que finalmente nos seguirá pegando el tema económico más de lo que lo habíamos vislumbrado. Y que los datos de desempleo pues siguen trastocando justamente las casas y la economía en este país. Y que finalmente, repito, el tema económico al final de la cuarentena o de la época de confinamiento tendremos todavía un gran lastre con el tema económico en el país. A lo mejor en junio podremos salir de nuestros hogares, pero salir del boquete económico que se está generando a partir de lo que pasa con la pandemia, con las decisiones económicas en México, creo que pues nos llevará, no sé si todo el 2020, Mitch, o todo el 2021, pero creo que sí nos llevará y tardaremos, porque si los hoteleros y restauranteros pronostican 10 años para recuperarse, ahora imagínate las aerolíneas que están también en un punto de inflexión complicado y esto no podrá atraer turismo a México. En fin, todas las cadenas de suministros que se generan alrededor, tanto del petróleo, del turismo, de la economía, de los mercados y demás, que son como cadenas pues no virtuosas ahora, sino viciosas, y que, te repito, así como varios que dijeron, ya me quitaste el sueño, no voy a poder dormir. Creo que yo sé que no eres psicólogo, lo sé, me queda claro, pero creo que yo también seré una de las que esta noche pues no podré dormir del todo y habrá que reflexionar y seguir de cerca justamente las notas que se están generando a propósito de lo que está sucediendo con el petróleo, ¿no? Pues mira, Durne, no soy psicólogo, pero mi mamá siempre me ha dicho que estoy medio loco, entonces en algo contribuyo. A ver, a mí hay temas puntuales que me preocupan y cosas que sí les puedo ir adelantando. Yo creo que hasta hoy el tema del petróleo, sobre todo por el discurso que tenía el presidente, donde literalmente recuperábamos buena parte de ese discurso echeverrista, López Portillista, en el cual parecería que el centro de México y la base de la soberanía nacional era el petróleo, cuando la verdad es que es un commodity más que puedes o no tener la fortuna de tenerla en tu país. Por ejemplo, perdón por el paralelismo, no había el caso, porque se me ocurrió, los Estados Unidos, que es el principal productor de petróleo a nivel mundial, no hay una empresa del Estado, no hay Gringo Mex o Petrogringo que se dedique a la extracción del petróleo, sino que son reglas del juego para que muchos privados puedan explotarlo comercialmente, y es lo que hace Estados Unidos.
tan dinámico como lo es en su industria. Entonces, no es el petróleo, es qué hacemos con él y cómo lo hacemos con él. En fin, insisto, a partir de este momento yo creo que a nivel mediático, digo, no quiero adelantarme, lo dices tú, cada semana vas a ver algo diferente, pero a nivel mediático no se me ocurre qué pueda haber más adelante de haber tenido por primera vez en la historia precios negativos del petróleo. O sea, de verdad, mi capacidad de abstracción no me da para imaginarme nada más. Entonces, creo que después del volumen que alcanzamos ayer y hoy, el tema del petróleo va a seguir presente, pero va a llamar menos la atención porque dicen que después de esto, pues ya todo es de bajadita. Yo creo que el siguiente tema que va a empezar a ocupar buena parte de los titulares, y es un tema estructural y desde luego es preocupante, es el tema del empleo. Ya a nivel de empleos formales en el IMSS, o por segunda vez en la historia reciente de México, pero ahora de manera mucho más profunda, los empleos eventuales que registra el IMSS en el balance siempre de altas y bajas, y donde siempre afortunadamente para México han sido más las altas que las bajas, y donde nuestra preocupación era que estábamos generando empleos, pero en un ritmo mucho menor al que deseábamos y al que estábamos acostumbrados. Por primera vez en enero de este año, las plazas eventuales en el IMSS tuvieron un signo negativo, que dieron menos 1.9. Y esto ya empieza a ser un reflejo de la crisis de destrucción de empleo que sabemos que viene. Entonces, en el tema del empleo, yo creo que es uno de los que le vamos a tener que estar dando seguimiento, y vamos a tener que dar además un seguimiento doble, porque necesitamos ver cómo se comporta el desempleo en México en sus dos variantes, en la parte de la desocupación, que como ya lo habíamos platicado, es mucho más laxo, pero también en el tema de los empleos formales con el IMSS. Y además hay que echarle un ojo a cómo se están comportando las solicitudes para tener acceso al beneficio del seguro de desempleo que hay en los Estados Unidos. Estaban por ahí de 2 millones, están rompiendo todos los récords y todos los parámetros de la historia en los Estados Unidos. Entonces, ese va a ser un indicador, pues, de más o menos cómo les está yendo a los vecinos. El otro tema que me preocupa, es un tema que, como tú dices, desapareció de la agenda. Desapareció de la agenda, y nadie ha vuelto a saber de él, es el turismo. Y me preocupa el turismo por México, desde luego, y me preocupa mucho por Puebla. Porque en Puebla, les guste o no les guste, lo que es un hecho es que en los últimos 10 años finalmente le encontramos la cuadratura del círculo, y toda esta riqueza patrimonial que sabíamos que teníamos, la logramos explotar. Y entonces el viaje a Puebla dejó de ser el viaje donde nada más venían a ver la catedral y África, se comían una cenita y se salían de Puebla. Logramos que hubiera pernocta, creció una barbaridad el número de habitaciones en Puebla capital y en el estado. Es decir, habíamos hecho del turismo uno de los nuevos motores económicos del estado, y además un motor económico, como decía al principio, es muy noble porque hay mucha generación de empleos. Son empleos para grupos poblacionales que de repente se la ven más complicada, como son los jóvenes con sus primeras experiencias, como son las mujeres, incluso también en el tema de guías, mucha ocupación o algunas opciones de ocupación para adultos mayores, pero que así como es noble y es ágil en materia de generar sus empleos, también es una industria muy débil, porque son los empleos que primero se destruyen cuando las cosas se ponen complicadas. Y que además es una industria muy cruel, porque por muy bien que tú hayas hecho las cosas todos los años, si tú dejas de promocionar, difícilmente la gente va a regresar, porque la gente siempre está buscando opciones nuevas y siempre tienes que estarle recordando al que vino lo bien que se lo pasó y diciéndole al que no ha venido todo lo que puede hacer cuando viene a México o viene a Puebla. Y me preocupa porque el CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México, que era el brazo operativo que hacía la promoción de México en el resto del mundo, desapareció este año. Se anunció por ahí un consejo guacha, parecido, que según esto iba a encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero que nada más fue la foto porque nunca tuvo reglas de operación, no se le ha vuelto a convocar, y México hoy por hoy no tiene este brazo operativo que promocione a México y a las entidades federativas al interior de México. Me preocupa porque el presupuesto para turismo, para la promoción turística, se redujo a nivel federal y también se redujo a nivel de las entidades federativas, y es un sector donde, habiendo tanto potencial, y donde llegamos incluso con Enrique de la Madrid como secretario a ser de los primeros 10 destinos a nivel mundial, literalmente se nos está desarmando entre las manos y no veo a nadie diciendo nada. Entonces, el tema del turismo a mí es de los sectores que me preocupan, y es tanto
no sé si el querer ignorarlos o el no tenerlos presente, incluso en el mini informe que presentó el presidente López Obrador el 5 de abril, donde nos dio un pequeño recuento de los logros que de acuerdo a su criterio ha tenido su administración, pero lo importante que fue que nos platicara lo que él consideraba las acciones necesarias para impulsar el crecimiento económico de México en este entorno. Habló hasta de los pescadores, pero no dijo una sola vez la palabra turismo, y eso me preocupa. Así es. Michelle, aquí siguen llegándote comentarios y saludos. Abigail Báez, a quien también le agradecemos mucho, que siempre está acompañándonos aquí en las transmisiones de Ponte las Gafas Violeta y también compartiendo contenidos muy importantes en materia de seguridad ciudadana. Te hace dos comentarios, refiriéndose hace un rato no al análisis que bien puntualizaste del caso de Rusia. Dice, bueno, a través del Grupo Puebla pretenden hacer un remedio de Rusia, pues, en América Latina. Y también hace otro comentario y dice, el gobernador actual admitió hoy una pérdida de 18,000 empleos y si a esto le sumamos los aproximados 25,000 que se perdieron en la turbulencia electoral y trágica de los últimos años, la situación es muy preocupante. Envía saludos también Danae Herrera, muchas gracias Danae por estar conectada, y Rux Velasco también, muchas gracias por estarnos también por aquí acompañando y enviando saludos. Muchísimas gracias. Sí, el tema del empleo va a ser, y lo sabíamos, va a ser uno de los principales indicadores que vamos a tener de lo mucho que nos puede pegar la crisis. Y ojo, hay que tener mucho cuidado con las estadísticas. Lo platicábamos la vez pasada, pero creo que es importante recordarlo. En México no tenemos una estadística oficial del desempleo. Tenemos de la desocupación, que es la que nos da el INEGI, pero insisto, con que tú hayas ganado una lanita y hayas trabajado 2 días a la semana y te hayan dado un salario mínimo, ya es suficiente para que el INEGI te considere como ocupado. O sea, eres parte de la PEA y con eso estás ocupado. Pero eso no es un empleo. Y en el caso de los empleos reales, como no tenemos un indicador, lo que hacemos es buscamos el sustituto más cercano, que son los datos que nos da el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, pues lo que vamos a ver es que de repente van a pretender, desde la lógica de un discurso oficial, querer justificar la falta de empleo con datos de desocupación. Y ahí lo que van a hacer es estar confundiendo la gimnasia con la magnesia. Entonces hay que tener mucho cuidado por esa parte. Y el tema del desempleo, pues sí, a ver, tenemos a los principales motores económicos que tenemos específicamente en Puebla, que son, espero que no me falte ninguno, conocido de memoria, industria automotriz, desde luego, sector turístico, sector textil, clúster estudiantil, turismo e industria militar. El único que podría tener un comportamiento contracíclico es industria militar, pero como siempre pasa con los militares, no sabemos exactamente qué estén haciendo o si las inversiones que tanto ha platicado el gobierno federal que ha decidido hacer a través de la Sedena estén impactando o no a la región de Libres Oriental, que es donde está instalada. A ver, estoy viendo si hay más comentarios. Dice Aldo Arturo, ¿puedes repetir los números, por favor? Saludos desde Teciutlán, Puebla. Supongo que los números que diste, amiga, del tema del bienestar y de... Sí, claro que sí. De acuerdo a las propias reglas de operación del decreto que publicó el gobierno del estado, las dos autoridades con las que se tienen que comunicar son las instancias que traen tanto la ejecución, los calendarios y van a estar recabando pues los documentos para acceder a este beneficio de despensas. Es la Secretaría de Desarrollo Rural al 222227 4101 y el propio DIF estatal en el 2222295200. Y bueno, sí, ya les habíamos comentado, de preferencia pues ya tengan su comprobante domiciliario, su identificación oficial y pues ya vayan llenando su formato para que pues sea mucho más fácil que puedan acceder a estos beneficios. Si me permiten nada más dos comentarios complementando algo que les estaba platicando hace un momento. Tengo una presentación, y se la estoy dando al rato, por parte de la Organización Mundial de Turismo, que depende de la ONU, y ellos en abril, digamos que hace un mes, hicieron una reunión, presentaron estos datos, y ellos estimaban que la caída de turistas en este año
va a ser tal que nos va a regresar a los niveles que teníamos en 2012-2014. Es decir, vamos a perder como volumen de la industria a nivel mundial pues, prácticamente 10 años de desarrollo. La última vez que el turismo tuvo una tasa de crecimiento negativa fue en el 2009 por la crisis que se generó en el sistema financiero de los Estados Unidos, la crisis de los bonos chatarra y de los subprimes que le dieron a todo el sistema financiero, que contaminó a muchas de las economías. Esa vez el turismo decreció 4%. En los estimados que ellos tienen para este año, están calculando que el turismo a nivel mundial se reduzca 30%. Simplemente para ponerles ahí un poco del contexto. Y en un comentario ñoñísimo de lo que decía Edurne, de que en México no somos dueños del subsuelo, y aquí aprovechando que tengo además en pantalla a ti, Norma, al tú, para variar, me voy a meter en tu cancha y ya me corregirás, pero eso, Edurne, es un tema que tiene que ver con la economía como consecuencia, pero que en principio es un tema mucho más de teoría del Estado. ¿Qué es el país? Un ente que existe y al cual se adscriben los ciudadanos, que es un poco la lógica que tiene la Ilustración en su vertiente francesa, o son los ciudadanos los que se unen y ceden parte de su riqueza y de su libertad para generar un ente supranacional, que es la visión de la Ilustración escocesa. Como nosotros venimos de la corriente francesa, por eso el Estado como concepto abstracto está por encima del individuo y entonces la riqueza del subsuelo le corresponde al Estado, no a nosotros. En la lógica que viene de la Ilustración escocesa, que es la que hay en Estados Unidos, el suelo y el subsuelo es de quien detenta el título de propiedad. Así es. No, ya no sigas, Michelle, porque me tocas así las fibras, que me emocionan mucho. De hecho, bueno, yo comentario aparte, mi tesis de doctorado fue justamente una investigación a la evolución de las reformas en materia de, pues, del sistema petrolero, con una propuesta de reforma al 134 constitucional. En esas épocas yo venía de estar desarrollando un trabajo en consultoría con la Universidad de las Américas con petróleos mexicanos y bueno, me tocó recorrer pues muchas cuencas petroleras y ver la realidad de lo que ya eran, lo que ya había sido las reformas del 2008, luego la del 2011, la 2014, en fin, ¿no? Entonces, híjole, yo por eso disfruto muchísimo, al igual que la audiencia, las charlas que tenemos contigo los días martes, porque en verdad que es muy apasionante y me sumo también a la preocupación, pero creo que bueno, lo importante también es, como lo hemos estado comentando acá, que desde este espacio se suman voces expertas, nos acompañan también gente muy comprometida con nuestro estado, con nuestro país, que sabemos que cuando escuchan tus comentarios, pues justamente desde sus espacios de incidencia, pues van a seguir engranando pues las riendas y los rieles y demás para que pues este país y nuestro estado que tanto queremos pues no se quede tan rezagado ante todo lo que estamos viendo. Y agradecerte como todos los martes, querido Michel, porque nos estés acompañando. La verdad es que no sentimos cómo se nos pasa el tiempo, ya llevamos aquí hora y un buen cacho y de verdad que pues no lo sentimos, igual la audiencia sigue conectada, siguen mandando comentarios, yo creo que pues aquí nos podríamos pasar mucho más tiempo, pero pues te agradecemos como siempre, sigue pendiente el tema del cumpleaños, acuérdense que la semana pasada por aquí estuvo de manteles largos nuestro amigo y pues invitarles también a toda nuestra querida audiencia a pues que nos sigan acompañando desde este espacio Ponte las Gafas Violeta. Muchas gracias, Michelle. Te esperamos la próxima semana. Ya son los martes de análisis económico con nuestro querido especialista. Y pues mañana, amiga, ¿qué nos toca? Híjole, amiga, pues mañana finalmente vamos a estar hablando del tema igual, que no es nada bueno el escenario de violencia doméstica, de violencia familiar, de violencia en contra de las niñas, de las violaciones sexuales que van en aumento, así como los embarazos no deseados. Y pues todos estos temas justamente hacer un corte de caja, como bien lo comentábamos ayer. Vamos a hablar de este escenario, vamos a hablar de lo que están hablando y diciendo y exhortando organismos internacionales, organismos locales, organizaciones de la sociedad civil. Vamos a dar cifras del estado que guarda Puebla. Puebla es bien importante también compartir estas cifras.
Y pues bueno, los esperamos el día de mañana porque va a ser como el preludio, un calentar motores justo para un foro en donde estaremos mi querida amiga Norma Pimentel y yo el día jueves 23 a las 4:30 de la tarde. Vamos a estar en un foro que organiza la diputada federal Marta Tagle, en donde habrá presencia de organizaciones de la sociedad civil, de personajes políticos, personajes públicos, en donde estaremos justamente hablando de la política pública implementada, los presupuestos con perspectiva de género, la violencia doméstica que ve en aumento y todas estas dobles y triples pandemias que estamos padeciendo las mujeres en un tema económico, de salud y en un tema de cuidados. Así que bueno, mañana se va a poner bueno, el jueves también les invitamos a este foro porque creemos todavía que las mujeres no nos ven ni nos escuchan y no entienden que no entienden, porque se siguen hablando y declarando cosas que no son reales, como si las mujeres no estuviéramos en otra situación complicada. Y además de la económica, la violencia también es algo, amiga, que nos afecta de manera asimétrica o desigual a las mujeres. Así es. Como bien comentaba mi amiga Edurne al principio de este programa, pues como ustedes saben, estamos justamente cumpliendo ya en esta semana, ya alcanzamos el mes de transmisiones y pues traemos algunas ideas y queremos hacer una propuesta pues para que ustedes también sigan nutriéndose y esperemos que nos acompañen pues por lo que todavía nos reste de pasar en esta cuarentena. Y justamente los días miércoles van a ser los que vamos a tener destinados para participaciones de organizaciones de la sociedad civil. Y algo de lo que está comentando ahorita Edurne es el resultado del trabajo que desarrollamos, bueno, de la unión de fuerzas que desarrollamos con 33 mujeres, con la Barra Mexicana y también con CAFIS para lanzar un protocolo para que esta cuarentena sea libre de violencia. Y justamente en las acciones de este protocolo, pues coincidimos con la diputada Marta Tagle. Ella lo vio, le pareció muy interesante y bueno, nos hizo pues esta invitación que ya comenta aquí mi comadre y que bueno, nos estaremos presentándolo el día jueves. Entonces, bueno, para que ya también vayan viendo cómo vienen las dinámicas, los días miércoles pues tendremos la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil que estén pues igual, ¿no? Poniendo su granito de arena. Así que si nos están escuchando por allá, ya se han estado presentando algunos representantes de ONGs, pero les queremos escuchar porque justamente este espacio es para ustedes, es para que se estén presentando pues las acciones que desde sociedad civil se están impulsando. Entonces, ya lo saben, los miércoles de ONG aquí en Ponte las Gafas Violeta. Y bueno, ahora sí ya nos despedimos. Ha sido en verdad un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a quienes se conectaron, a quienes estuvieron compartiendo historias. Por ahí nos comentaron que ya te están haciendo llamadas al número que está vinculado de la cuenta de Facebook y qué bueno que les parezcan interesantes las propuestas que traemos desde este espacio. Les invitamos a que nos sigan acompañando. Yo soy Norma Pimentel. Ha sido un honor estar con ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo y beso virtual. Muchísimas gracias y les esperamos el día de mañana. Ya saben, próxima semana, otra vez por aquí nuestro querido amigo Michel para seguir en estos temas pues económicos que tanto nos preocupan. Muchísimas gracias, va a ser un gusto acompañarlas y van a ver poco a poco, va a haber mejores noticias. Ojalá así sea. Tengas voz de profeta, Mitch, por favor. Así es la economía, de repente en la coyuntura pensamos que las buenas noticias no son noticias, siempre las hay que buscarlas y desde luego vamos a estar aquí compartiéndolas y dimensionándolas. Perfecto. Buenas noches a todas y a todos, muchas gracias por vernos.